Bueno, aún no hay ninguna pregunta en el chat, en ninguno de los dos chats, así que continuamos con la explicación. El primer tema que vamos a trabajar en esta semana, semana 2 del ciclo 2024-1, correspondiente al temario de Historia del Perú, es el de las teorías sobre el poblamiento americano. Tenemos que tener bien presente que el ser humano como tal migra al continente americano y también a Oceanía en el Paleolítico Superior, ya siendo Homo sapiens, es decir, en el continente americano no se aprecia, no hay evidencias del proceso evolutivo. Ya el Homo sapiens ya llegó como tal desde Asia, ¿no? La ruta migratoria más antigua desde Asia o desde la misma Australia. Ahora, todas las teorías que se tienen para explicar el poblamiento americano tienen evidencias. Todas estas teorías tienen una característica, son inmigracionistas. Hace como 100 años apareció una teoría llamada autoctonista, propuesta por un médico argentino, Florentino Mellino, pero que cuando las evidencias fueron analizadas, los huesos de los animales que él tipificó como homínidos, esos huesos no eran de homínidos, eran de otros animales, sobre todo de ciervos y camellos. Entonces, esa mala identificación de los restos óseos encontrados generó lo que ahora llamaríamos un fake news, ¿no? Pero ahora ya tenemos claro que todas las teorías del poblamiento americano son inmigracionistas. No hay teoría autoctonista, es decir, no hay proceso evolutivo propio en el continente americano. Ahora, este proceso de migración de distintos lugares hacia el continente americano se produce a fines del Pleistoceno, a fines del Paleolítico Superior y a inicios del Holoceno, ¿no? Se aprovechó, por ejemplo, que en el Pleistoceno, a fines del Pleistoceno, los casquetes polares son más grandes y el nivel del mar es mucho más bajo. Así que muchas islas que están, por ejemplo, al sur de Australia, hasta la Antártida, o entre Asia y América, o entre Europa y América, estas islas sean mucho más grandes, con pasos naturales de tierra o de masas de hielo, posibilitando el proceso migratorio de especies animales y ellas tras de sí, los humanos, en esa actitud de cazadores, depredadores que tenían. Ahora, la última glaciación va a ser el escenario. La última glaciación, llamada glaciación de Wisconsin por los científicos norteamericanos, y o glaciación de Gurs por los científicos europeos. Esta última glaciación es el marco en el que se manifiesta el inicio de estos procesos migratorios al continente americano. Ya las primeras oleadas provenientes de Asia, oleadas que fueron consecutivas desde el fines del Pleistoceno hasta inicios del Holoceno. Y aquí están las teorías. Vamos a ver las 4 teorías más importantes, significativas y consideradas en el temario. Hay más teorías, pero estas son las 4 que tienen más evidencias y obviamente son las que se exigen en el temario de ingreso a la universidad. Entonces, tenemos una primera teoría asiática, que fue propuesta por el científico norteamericano Al Heldrika, que nos plantea un proceso migratorio que empieza o que se produce desde el 15.000 a.C., o sea, todavía Pleistoceno. El planteamiento de esta teoría es que los paleomongoles, es decir, un grupo étnico-racial del cual se originan la población americana nativa y también la población de Asia del Extremo Oriente, ya, estos paleomongoles arriban desde Asia a través del estrecho de Bering y
ellos se dedicaron a poblar al inicio solo América del Norte y luego a bajar hasta América del Sur. Esta teoría también le dicen teoría monorracial, teoría asiática o monorracial. ¿Por qué? Porque por la evidencia arqueológica encontrada, el 99% de los restos humanos de época lítica tienen rasgos o características propias de esta raza madre, ¿no? Los paleomongoles. Además de muchas características propiamente genéticas, que vamos a ver como el color de la piel, el pelo, los ojos rasgados, los pómulos salientes y la mancha lumbar, también llamada mancha mongólica. Entonces, se dan estos procesos migratorios, ¿no? Esto es a fines del Pleistoceno. Lo que vemos acá es todavía masas de hielo que unen, ¿no?, el extremo de Asia, que es la zona de Siberia, y el extremo de América, que es la zona de Alaska. Y a su vez también, ¿no?, las islas Aleutianas, este archipiélago, está todavía, ¿no?, es mucho más accesible y fácil de caminar, y con embarcaciones de escasa tecnología cubrir estas distancias cortas. Bien, la segunda teoría, que tiene gran cantidad de evidencia, es la teoría oceánica propuesta por el antropólogo Paul Rivet, el antropólogo francés Paul Rivet, que nos habla de que grupos de polinesios y melanesios con embarcaciones de escasa tecnología, como estos catamaranes que aparecen ahí en la imagen, arrastrados por corrientes marinas, cruzaron el Océano Pacífico hasta llegar a las costas americanas, a las costas americanas tropicales, que van desde más o menos eh, Panamá, Colombia, ¿no?, Ecuador y Perú. Evidencia, ¿no?, de esta teoría es una gran cantidad de palabras similares, con el mismo fundamento lingüístico o base lingüística que el quechua y el aymara y varias lenguas nativas. Además de eso, una gran cantidad de costumbres, de usos y costumbres, como elementos tecnológicos o culturales, ¿no? El uso de la cerbatana, las hamacas, los mosquiteros, cocinar bajo la tierra, que es una técnica que nosotros le llamamos pachamanca. Esto, por ejemplo, ¿no?, es muy importante. Y además también se han encontrado algunas características propias de este proceso migratorio, algunas evidencias en el caso del sitio arqueológico de Lago Santo, o Lagoa Santa en portugués. Es un sitio arqueológico en el Brasil que muestra algunas de estas evidencias, ¿no? Este sitio arqueológico que fue encontrado a mediados del siglo XIX, ¿no?, y que nos muestra estos restos o presencia de ocupación humana. ¿Ya? Y ahí hay una cuestión, un debate en el fechado, porque los primeros fechados nos hablaban, ¿no?, de restos más recientes, luego restos más antiguos. Hay un debate ahí entre los científicos. Eh, E incluso ¿no?, una propuesta de algunos artículos, en algunos artículos, de que este es más o menos del 10.000 antes de Cristo. O sea, baja en la cronología bastante. Ahí, ese es un debate, ¿no? Vamos a ver si esto sigue y continúa el debate para entenderlo.
Bien. La siguiente teoría que se plantea es la teoría australiana, propuesta por el científico portugués Antonio Mendes Correia, y nos habla de un proceso migratorio, ya que, como su nombre lo dice, teoría australiana, se produce a finales del Pleistoceno, en la medida de que los casquetes polares son mucho más grandes y el nivel del mar es más profundo, ¿no? Permitiendo que con embarcaciones de escasa tecnología los grupos humanos puedan migrar, ¿no? En este duro ambiente desde Australia hasta el sur de Sudamérica, hasta la Patagonia. Aprovechando estos procesos de óptimo climático que son regularidades de varios siglos de clima, mareas, vientos, ¿no? Ahora, por si acaso, tanto en la teoría oceánica como en la australiana son grupos humanos muy escasos, ¿no? Lo mismo veremos para la noroatlántica. En cambio, en el caso de la teoría asiática, los procesos migratorios nos hablan de una gran cantidad de grupos humanos muy numerosos que pasaron de Asia a América. En cambio, la teoría oceánica, la australiana y la noroatlántica no, la evidencia que tenemos es de grupos con escaso número de población. ¿Qué evidencias tenemos? Una gran cantidad de evidencias culturales, ¿no? Como el uso de los boomerang y las boleadoras, los zumbadores, la construcción de hachas tipo colmena e incluso algunos sitios arqueológicos correspondientes a estas, ¿no? a esta teoría. La cuarta teoría con la que tenemos una gran cantidad de evidencia es la teoría non-atlántica, propuesta por Blackley y Stanford, que nos hablan también de un proceso migratorio en finales del Pleistoceno, aprovechando, como ven en el mapa, que los casquetes polares son mucho más grandes, ¿no? y, y con embarcaciones de escasa tecnología, algunos grupos con poco número de personas pudieron pasar desde Europa hasta América. Una evidencia de eso es, además de los escasos restos humanos encontrados, el gran resto es el famoso hombre de Kennewick, encontrado por estos científicos norteamericanos, Bradley y Stanford. Es ¿no? La otra gran evidencia es la tecnología del tallado, ¿no? de la piedra. Son, ¿no? los que llegaron acá, ¿no? según la clasificación de los científicos europeos, corresponden a ¿no? a la cultura solutrense y tienen un tipo de selección y tallado de la piedra que en América, ¿no? antes de que se encuentre este tipo de relación, se le llamó Clovis, de acuerdo al sitio arqueológico en Estados Unidos, que es donde se encontraron estas primeras puntas Clovis. Tecnología, ¿no? de selección y tallado de piedra que se difunde por todo el continente americano, desde Norteamérica hacia Sudamérica. Bien, se ha conectado Nadia. Nadia, ¿tienes alguna pregunta? Pregunta todo lo que quieras para poder aclarar las cosas. ¿Escuchas, Nadia? ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, parece que se fue. O ha dejado alguna pregunta por ahí. Bien. Acá tenemos una especie de cuadro comparativo, ¿no? como una especie de resumen para entender este proceso, ¿no? Sobre el poblamiento americano, todas las teorías vigentes con evidencia y sustentos científicos son inmigracionistas.
La teoría asiática es la que tiene mayor cantidad de evidencias, es la más antigua, y este proceso se desarrolla a través de tres rutas. La ruta de Beringia, Aleutianas, ambas a finales del Pleistoceno, y la ruta de la corriente Curochibo a inicios del Holoceno. Buenos días, Nadia. ¿Tienes alguna pregunta? No, profesor, buenos días. Acaba de ingresar recién. Ya. Revisa si tienes alguna pregunta, revisa la separata, algo que no entiendas, y nos pasas la voz para poder responder. Y en el caso de la teoría oceánica, se produjo a inicios del Holoceno, ¿ya? Y hay gran cantidad de evidencia cultural, como se muestra en la separata. Y en el caso de la teoría australiana, ¿sí? A finales del Pleistoceno, y hay una gran cantidad de evidencias culturales. Y la noratlántica también a finales del Pleistoceno, y evidencias culturales como las puntas Clovis. Bien, vamos a ver si hay algo en el chat. Bien, el siguiente tema es el tema relacionado a la periodificación de la historia del Perú prehispánico. En San Marcos utilizamos la periodificación que es producto de la combinación de las propuestas de John Rowe en 1960, que plantea una periodificación utilizando un criterio de clasificación, que es la evolución y difusión del estilo de la cerámica. Mientras que, ¿no?, la otra teoría que se usa de manera, diríamos así, combinada, es la de Luis Guillermo Lumbreras, propuesta en 1969, donde el criterio de clasificación no está asociado al desarrollo socioeconómico, es decir, al modelo de organización del Estado. Entonces, estas dos teorías, a pesar de que tienen fundamentos distintos, se complementan para explicar este proceso. Así que, ¿cómo aprender este tema? Pues lo único que queda a los estudiantes es memorizarlo, ¿no? Utilizando algunos puntos de referencia, como las culturas más significativas que están ahí mencionadas, para que ustedes puedan encontrar los datos, ¿no? Bien. Aquí tenemos, ¿no?, algunas de estas características. Las dos teorías son complementarias y podemos entender un aspecto central, que es una definición de carácter, ¿no?, teórico-metodológico, para que podamos entender bien algunos detalles. Los horizontes que propone, por ejemplo, como concepto, los propone John Rowe, hacen referencia a procesos culturales panandinos, es decir, una cultura que controla una gran cantidad de territorios en los Andes, como Chavinahuanta, Tiahuanaco, Huari o los Incas. Rowe dirá que esta característica está asociada a la expansión del estilo de la cerámica, es decir, en muchos lugares, en una misma época, encontramos las mismas imágenes, los mismos iconos, los mismos ídolos que están dibujados o tallados en las piezas de cerámica. Mientras que para Lumbreras, estos periodos panandinos están asociados al control de una forma de Estado, que se refleja en que en muchos lugares hay un tipo de especialización social,
y desarrollo tecnológico propio. Entre los procesos de horizontes o los procesos panandinos que unifican grandes partes de los Andes se producen intermedios, que son procesos locales o regionales. Ya, por ejemplo, culturas tan importantes como Nazca, Mochica, Chimú, que controlan una parte de los Andes, un número limitado de valles. Esto para Rose significa que en una misma época coexisten diversos estilos de cerámica, ¿no? En una misma época, en un enorme territorio, coexisten diversos estilos de cerámica. Es decir, siguiendo lumbreras, coexisten diversas formas de Estado. Y que durante la época de los intermedios hay permanentes conflictos entre estas organizaciones estatales. Y para eso hay una gran cantidad de evidencias que los arqueólogos han encontrado. Bien, vamos a ver algo en el chat. Sonó la campanita. Bien, los primeros periodos de la historia prehispánica, ¿no? Tomando en cuenta conceptos, ¿no? Acuérdense, lo planteado por época lítica, que es lo que plantea Lumbreras, ya, mientras que John Rawls le llama a eso precerámico. ¿Ya? Época lítica o precerámico. Acá las características son muy importantes, ¿no? Están organizados en bandas de cazadores sin diferenciación social, tienen un estilo de vida nómade, habitaron en una gran cantidad de cuevas y abrigos rocosos en la sierra y en la costa una serie de campamentos al aire libre. Su economía es depredadora, se dedican a la caza, pesca y recolección, y la división del trabajo está basado sobre todo por el género y la edad, ¿no? Fuerza, sobre todo, es el primer criterio de diferenciación, el uso de la fuerza. Y los instrumentos que usan, la tecnología que usan es propia de esa época del Paleolítico Superior, es decir, hechos de piedra y hueso. Y son muy populares los restos o las evidencias del arte rupestre o pintura parietal en una gran cantidad de territorios, ¿no?
Profe, una Ahora, pregunta. sí, te escucho, dime. Te Dice escucho, te que escucho. comienza a fines del Pleistoceno. Al finalizar el Así es. Pleistoceno, ¿qué se estaba dando? ¿Algún cambio climático? ¿Algo Claro, sucedía? Pleistoceno es la edad de hielo. El Pleistoceno es la edad de hielo que se caracteriza por permanentes glaciaciones, temperaturas muy bajas, los casquetes polares son muy grandes, enormes, ¿ya? Mira, a finales del Pleistoceno, por aquí hay un mapa, por ejemplo, todo esto es parte de los casquetes polares, ¿ya? Esto es entre Europa y Norteamérica, y esto es entre Norteamérica y Asia. Es mucho más frío. El Holoceno es la era geológica, climática y ambiental que vivimos ahora, ¿ya? Que se caracteriza por esa diversidad de climas, este, ubicados a lo largo de todo el planeta, ¿no? En cambio acá no, acá son grupos que transitan, eh, y hay evidencia de que todavía en esta época el clima es mucho más frío. A partir del 10.000 a.C. se inicia la era geológica que tenemos ahora, que es el Holoceno. ¿Está claro? Cuando eras niña, ¿no has visto las películas estas de la era del hielo? Sí, pero no sé mucho bien acerca de los nombres cuando dice principios del Holoceno, el Pleistoceno. Ubico Claro, las la era del épocas hielo, pero no era del los hielo es nombres. Pleistoceno. Era del hielo es Pleistoceno. ¿Ya? Termina el Pleistoceno, hay un periodo de tránsito y empieza el Holoceno. Ese periodo de tránsito en términos culturales, eh, en la clase pasada se les dijo en la semana 1 el proceso de tránsito entre el Paleolítico, que es un periodo desarrollado durante el Pleistoceno, al Neolítico, que es el periodo desarrollado en el Holoceno, hay un periodo de tránsito que se le llama Mesolítico. En el caso de los Andes, a este periodo intermedio se le va a llamar Arcaico Inferior. Pero eso lo vamos a ver después. Muchas gracias por resolver la duda, profesor. No, no, qué ocurrencia, pregunta todo lo que quieras. Bien, los arqueólogos que han excavado en los Andes centrales, es decir, en territorio peruano, eh, y especialistas en esta época, han encontrado dos tradiciones, es decir, dos formas de articulación e integración de los grupos humanos en un entorno ambiental y ecológico específico. Una tradición serrana, donde hay evidencia de caza colectiva de cérvidos. Cérvidos son los venados y camélidos. Recolección de raíces y tubérculos, y son en estos lugares, debido a la gran cantidad de montañas y también de cuevas, donde se ubican gran cantidad de pinturas rupestres, como la de Toquepala, por ejemplo. Mientras que la tradición costeña subsiste de los recursos de los valles, el mar, las lomas y los humedales, y la dieta se basa sobre todo en pescados y mariscos. Mientras que la tradición serrana, la dieta se basa en cérvidos y camélidos. Acá tenemos algunos sitios, ¿sí? Con algunos de los datos, ¿no? Este, más significativos para entender estos lugares y las fechas aproximativas a las que se les da, ¿no? Que se obtienen a partir del análisis
de los restos orgánicos ubicados en los sitios arqueológicos que pueden ser datados por el sistema este de medición de isótopo de carbono, que popularmente llamamos carbono 14. ¿Cuál es el sitio más antiguo de esta época? El sitio de Piquimachay, tradición serrana, donde no hay restos humanos, pero sí hay restos líticos. ¿Ya? Y estos restos líticos no son orgánicos, no se pueden fechar, pero son encontrados afuera de la cueva, en las inmediaciones de la cueva, son encontrados una gran cantidad de estas hachas de mano, hechas de piedra, rotas, ¿ya? Es decir, son tiradas en un basurero junto con los huesos de los animales que consumieron y junto con los coprolitos o ¿no? el excremento humano fosilizado. Y esto es lo que ha permitido a los científicos dar el fechado ya que tenemos acá, llegando a la conclusión de que la presencia humana más antigua en los Andes centrales, es decir, en el Perú, es esta de acá, ¿no? 12.200 a.C. aproximadamente. Esto es tradición serrana, ¿ya? ¿Qué más hay en tradición serrana? Tenemos, ¿no? Lo de la Uricocha, tenemos lo de Toquepala, que hay ¿no? Y en el caso de tradición costera también tenemos Paiján, ¿ya? Ya aquí en Paiján ya encontramos restos líticos propios de lo que se llamará la cultura Clovis, ¿no? La influencia de la cultura Clovis. Los restos humanos más antiguos ubicados en los Andes centrales, es decir, en el Perú, son los del sitio arqueológico de Paiján en La Libertad, ¿ya? Que corresponden a un fechado del 10.800 a.C. Que encontraron, ¿no? Entonces, para tener claro, ¿no? Todos estos sitios tienen restos líticos. ¿Cómo se les fecha? Con con la basura, ¿no? Que se encuentra junto a estas puntas de flechas, puntas de lanzas o hachas de mano que son encontradas. Como la piedra no se puede fechar, lo que sí se puede fechar son los restos orgánicos asociados en el mismo contexto o sustrato arqueológico. Bien, se ha conectado Emanuel. ¿Tienes alguna una pregunta? ¿Tienes alguna pregunta, Emanuel? Nada, todo está claro. Pregunten, ¿ah? La idea es que en esta consulta no haya dudas. Bien, aquí hay algunos datos. ¿Cuáles son las evidencias cuando hablamos del periodo lítico? Los restos líticos, ¿sí? Los restos óseos de animales cazados, los restos humanos. ¿Cuáles tienen restos humanos? De todos estos, donde se ha encontrado el resto humano más antiguo del Perú, Paiján. Pero también hay restos humanos en la Uricocha. ¿Ya? ¿Qué más? Desechos orgánicos. ¿No? Distintos tipos de desechos orgánicos, sobre todo los coprolitos, que nos dan mucha información, sobre todo útil para el fechado de los sitios arqueológicos. Y también el arte parietal, pintura parietal, arte parietal, también llamado rupestre, ¿no?
Rupestre significa que está hecho con objetos de la naturaleza. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, una pregunta. Dime. Si me preguntas acerca del lugar con más desarrollo pesquero, sería Peichang, ¿no? ¿Pesquero para qué época? Pues? ¿Época lítica o arcaico inferior? En general, o sea, la que presentó mayor No, no, desarrollo. es que no hay forma de comparar una con otra. Es como si me dijeras, profe, las armas de fuego de ahora son mejores que las armas de fuego de la Edad Media. ¿Me entiendes? Obviamente las de ahora son mejores. Y en el caso de las técnicas y tecnologías de pesca de lugares como Santo Domingo de Paracas o Chilca, que corresponden al arcaico inferior, mira, por acá, Chilca, Santo Domingo de Paracas, acá encontramos de todo, redes, anzuelos, ya arpones hechos de hueso, de piedra. Hay un mejor desarrollo tecnológico, un mejor aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos. En cambio, por ejemplo, en Paiján, es una aldea costeña y hay caza, pesca, recolección. Hay una combinación de factores con menor uso tecnológico, menor uso tecnológico. Entonces, si tú me dices, mira la diferencia, Paiján es 10.800, ¿ya? Santo Domingo de Paracas es 5.800, son 5.000 años de diferencia, donde las redes, arpones, anzuelos han mejorado bastante, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, siempre cuando digas el mejor desarrollo de una tecnología, tienes que ubicarla en una época, en un periodo. Sí. ¿La agricultura ahora es mejor que en el siglo XIX? Claro que sí, porque ahora tienes, a ver, además de una serie de abonos técnicos, orgánicos, técnicas hidropónicas, ahorro de agua, monitoreo satelital, uso de drones y esas cosas, ahora pues, ¿no? Tienes mucho más. Controles de plagas, un montón de tecnología que se supone evitaría que haya epidemias o plagas, ¿sí? Se supone. En cambio, antes, hace 100 o 200, 300 años, una plaga, ¿no? De insectos, eh, hongos, puede destruir una cosecha y los campesinos no podían enfrentarse a eso, ¿no? Ahora hay hasta medicina para las plantas. Ahora hay todo para que las plantas no se enfermen, no se pierda pues la cosecha, porque si se pierde la cosecha la gente se queda sin comida, la gente se queda más pobre de lo que es. Y tenemos que importar alimentos es muy costoso y problemático, ¿no? Para un país como el Perú. ¿Está claro? Pregunten nomás, ¿no? Para Sí, hacer esas aclaraciones. Perfecto. Bien. Regreso porque no habíamos terminado por acá. Acá tenemos, ¿no? Las características en el periodo lítico, ¿qué evidencias vamos a encontrar? ¿Ya? ¿Qué evidencias encontramos en este periodo?
Acá están los principales. Aquí hay algunos sitios más. He puesto a Guitarrero, ¿no? Guitarrero fase 1. ¿Y quiénes son los arqueólogos que publicaron por primera vez los hallazgos? En cambio, el periodo arcaico inferior, ¿sí?, es semejante al mesolítico que se habló la semana pasada. ¿Ya? Paleolítico superior igual al paleolítico peruano. El mesolítico de Europa es igual al periodo del arcaico inferior en los Andes peruanos. Este periodo se desarrolla ya en el Holoceno, durante un periodo de óptimo climático, es decir, varios siglos, incluso milenios, de un clima estable. Los grupos humanos están organizados en sistemas de aldeas dirigidas por un jefe y se mantienen como seminómades. Son aldeas estacionales que se construyen de acuerdo a las diferencias o cambios de estación. ¿A qué se dedican? A la recolección selectiva de plantas. O sea, los grupos humanos van seleccionando las plantas más útiles y más productivas para, ¿no?, aprovecharse de ellas. A esto le llamamos horticultura, que no es agricultura, por si acaso. Agricultura ya implica cuidado de la semilla, preservación de semilla, tratamiento de la tierra, una serie de procesos. También estos grupos se dedican a la cacería selectiva, y esto va a dar paso a la domesticación de los animales en corrales de piedra. Con esta técnica de contener a los animales en los corrales, va a ir cambiándose sus hábitos alimenticios y depender de lo que los humanos les puedan dar. Esta es la técnica, la domesticación es esa, ¿no?, que el animal dependa para su cuidado y alimentación del ser humano. La evidencia que tenemos también de esta época es que desarrollaron la cestería. La cestería es usando distintos tipos de material vegetal, paja, caña, carrizo. Usando este material harían cestas, petates, ¿ya?, incluso para cubrir sus techos, las paredes de sus chozas. Y hay también un gran desarrollo de redes de pesca, distintos aparejos o materiales para la pesca, mostrando, ¿no?, a la duda que había preguntado su compañera hace unos minutos, un mayor desarrollo y especialización en las aldeas costeras. Y ahora, igual que en el periodo lítico, los arqueólogos también separan en dos tradiciones: tradición costeña, aldeas de horticultores, ¿sí?, y con mejor desarrollo de la pesca, como Santo Domingo de Paracas y Chilca. Y en el caso de la sierra, el desarrollo de la horticultura más antigua, en los sitios de Nachoc y Guitarrero fase 2, y la primera domesticación de animales en zonas como Telarmachay y Piquimachay fase 2. Acá está un mapa con algunos de los sitios más importantes para que ustedes los tengan presentes. El más antiguo es Nachoc. Alrededor del 6500, ¿no?, ubicamos en Nachoc este proceso sistemático de horticultura, ¿ya?, que va a dar lugar al cultivo de la calabaza, la quinoa, la oca, el maní. En Guitarrero fase 2, lo mismo, un poquito más reciente, 6000 a.C., y ahí se ubica evidencia del frijol y del ají. Mientras que en Telarmachay, la domesticación más antigua de camelios, alrededor del 5200 a.C. Y en el caso de la costa, la aldea de Santo Domingo de Paracas
con su gran especialización en pesca, ¿no? En este sitio arqueológico incluso han encontrado este tipo de chozas con paja trenzada, y han encontrado también estas quenas de hueso. Esta quena de hueso es el hueso de los pelícanos, de la canilla de pelícanos. Y Chilca, que es la última gran aldea costera del periodo arcaico inferior, donde se ven estas viviendas semi-hundidas, ¿no? Con este estilo de choza colmena, que se ubica bastante en la costa del Perú. Para complementar la información, aquí una especie de resumen. En el arcaico inferior, ¿cuáles serían las evidencias? Aldeas estacionales, horticultura, domesticación de animales, gran cantidad de restos óseos de los animales que domesticaron, y los desechos orgánicos, huesos, ¿sí? Pero también el excremento humano que permite el fechado. Y aquí están los sitios más representativos de esta época con los arqueólogos que les pusieron los detalles, ¿no? Le hicieron la explicación teórico-metodológica de estos lugares. Esto es importante porque no es que compitan, sino que la evidencia es la que define, ¿no? La antigüedad y su importancia. A ver, vamos a parar acá, vamos a ver si hay preguntas. Mientras reviso si hay preguntas, Valerie, Nadia, si tienen ustedes alguna duda o una pregunta, revisen el material, por favor, para ver si hay alguna duda, alguna pregunta, las mismas preguntas de los ejercicios de la semana, para poder resolverlas. Mientras yo reviso el chat.
Bien, ¿alguna pregunta? Héctor, que se ha conectado, buenos días todavía. ¿Tienes alguna pregunta? Buenos días, profesor. Sí, pero es de la semana número 1. ¿Me lo puede No hay repetir? problema, no hay problema. Bueno, en la edad del hierro, según el boletín, dice que se distinguen en 2 etapas. El uno que es Hallstatt, y el otro es... Ajá, la tenés. ¿Me podría decir, o sea, la definición de cada uno, por favor? Ya, son dos culturas que se desarrollan en Europa Central y hacen referencias a los sitios arqueológicos, ¿ya? Una es los dos están en Europa Central, Hallstatt, Latene. ¿Cuál es la diferencia? El desarrollo mismo. Ahora, por si acaso, la de hierro tiene mayor cantidad de periodos, ¿no? Que abarcan desde más o menos el 1800 al 1200 hasta la era de los vikingos, ¿no? Hay una división ahí que no la utilizamos por completo porque no, el curso no es una especialización para ciencias sociales o historia, ¿no? No tiene sentido. Pero en el caso de lo que tú señalas, hace referencia a estas culturas de hierro en Europa, ¿ya? Porque tampoco estamos hablando de las culturas de hierro en, ¿no? En las partes del Cáucaso, las planicies rusas, ¿no? La parte de los Himalayas. Entonces, para Europa se habla justamente de estas culturas, Hallstatt, ya que más o menos es el desarrollo del hierro del más o menos al año 1100, 1000 hasta el 800. Y la otra cultura que está asociada a ¿no? Y esta cultura Hallstatt es desde lo que ahora sería Austria, Alemania, hacia Rusia, Ucrania, Rusia, ¿ya? Incluso hay una cultura que se le asocia, los escitas. No hablamos de eso en las clases, ¿no? Por si acaso. En cambio, la otra cultura, que es la cultura latené, así se le dice latené, porque es un sitio arqueológico que hace referencia a lo que le llaman la segunda época del hierro, o el hierro tardío, ¿ya? Entonces, a ver, si lo ubicamos, primero sería Hallstatt, del 1000 más o menos, 1900 hasta el 800 antes de Cristo, y en el caso del Atené, aproximadamente del 500 al año cero, ¿ya? Esa es la diferencia. Hallstatt y la Atené son las culturas de hierro o etapas de la edad de hierro solo en Europa. Ya, si quieres los datos para la zona del Indo, la zona de Asia Central, de China, ya se hace más complicado, ¿no? Entonces, el hierro, y hay algo loco, en Europa el hierro se desarrolla después, mientras que en la zona de Asia Central, estas planicies que van desde la cordillera de los Urales, el Cáucaso, hasta Mongolia, ya todas estas estepas y planicies y montañas, donde viven diversos pueblos seminómades, bárbaros, así llamados por los romanos, que son los invasores, ¿ya? Tienes tres grupos étnico-lingüísticos, ¿no? Tienes a los indoeuropeos, también llamados arios, también llamados germánicos. Tienes a los semitas, también llamados ixos. Y tienes a los tártaro-mongoles. Tres grandes grupos. Y estos grupos, a pesar de ser seminómades, de tener una economía muy asociada a lo que se habló en la semana 1 del neolítico, a pesar de eso, desarrollan ya. Entre la primera evidencia es más o menos el 1800 en adelante.
formando distintas culturas. ¿Ya? En cambio, en Europa, la cuestión es que llega más tardíamente y llega a través, ahí hay un debate, si son los pueblos originarios de Europa, que son de origen indoeuropeo, llamados celtas, los que desarrollan el hierro, o hay una cultura que llega desde lo que ahora sería Rusia, los Urales sobre todo, entre los Urales y el mar Caspio, que llega hasta esa zona. Y hay incluso, algunos autores hablan de que esa es la cultura escita, que lleva la tecnología del hierro desde esa zona, que ahora sería Asia Central, el centro de Rusia, hacia Europa. Por eso el desarrollo tardío. Y creo que por ahí va la cosa, porque estas teorías se sostienen en el principio metodológico del difusionismo cultural. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Es Ahora, el Ateneo es un sitio arqueológico que está en el centro de Europa, ¿no? En Europa Occidental. Esta zona es los Alpes. En cambio, Hallstatt está hacia el otro lado. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, ¿cuál es más antiguo? Hallstatt. ¿Desde cuándo está Hallstatt? Es la primera etapa del hierro en Europa. Ya hay evidencia consolidada en toda esta zona que va desde todo Europa Central, parte de Europa Occidental, Europa Central, hasta la zona esta de la guerra donde se están matando rusos y ucranianos. Y la Ateneo ya es más hacia Europa Occidental. Ahora, ojo, en la misma época de la cultura Hallstatt y la Ateneo, el hierro lo usan, ¿sí? Ya como arma, armadura, tecnología. A ver, los babilonios, los asirios, ¿ya? Los védicos en la India, y a partir del imperio nuevo, egipcio, lo usan como si nada. Las invasiones de los pueblos indoeuropeos, de los pueblos semitas, del 1800 hasta el 1200, usan el hierro, ¿no? Entonces, esta tecnología es mucho más antigua en Asia, ¿no? Y repito, de pueblos seminómades. ¿Ya? Esa es la cuestión. Profesor, bueno, Dime. había escuchado que Iquitas y Casitas, que fueron los primeros en usar el No te hierro. escuché bien, no te escuché bien. En clase había escuchado algo sobre Hititas y Casitas, que algo así era. Ya, pero esos son pueblos pues, que vienen de la zona de Asia Central, ¿no? Zona cultural de la central, que primero usaron el hierro, creo. Y de ahí Así es, son los primeros, invadieron los claro. hierros. Allá. Casitas, hititas, que son los que entran a distintas zonas de saqueo y destrucción en Mesopotamia. Y paralelamente a ellos, los arios o védicos en la India, otro grupo que avanza desde también hacia central hasta Egipto, los Ixos. Todos esos patas invaden entre el 1800 hasta el 1400 más o menos, 1200. Y usan, la primera forma de uso del hierro es el eje de los carros de combate, que los hace más veloces. Luego de eso, las puntas de flecha, que las hace más potentes, con mayor capacidad de penetración. Luego, las hojas de las espadas y las armaduras. Eso ya los convierte pues, en guerreros mucho más capacitados para la conquista, ¿no?
Pregunta, Héctor, pregunta. Ah, no, sí, claro. Profesor, tengo una pregunta, pero esta vez es de Historia del Perú. Y es Dime, algo dime. que siempre se me queda en la mente. Y es de que, ¿por qué Huaca Prieta es considerado arcaico superior y ya de por sí son horticultores y no son agricultores en sentido intensivo? Este, ¿O es por la fecha en los que están ubicados? Mira, O, mira el fechado, mira el fechado. No, pero Huacaprieta tiene horticultura. Lo que pasa es que nosotros pensamos en un proceso evolutivo completo, ¿no? Es decir, ya, si están en el arcaico inferior, todos están usando horticultura y todos hacen domesticación. Pero te digo que en el arcaico inferior, la base alimenticia sigue siendo recolección, caza, pesca, recolección. Ya se inicia el proceso de domesticación de plantas y animales, cierto, pero aún no depende, su dieta no depende. En cambio, para el arcaico superior, estos sitios que están acá, ¿sí? Bueno, acá están en el mapa, ¿ya? Ya están desarrollando agricultura de carácter extensiva, ya tienen ganadería, ya están articulados en redes de intercambio basado en trueque. Hay un debate si hay comercio o no hay comercio. Ya yo prefiero no meterme en ese tema porque todavía no hay claridad, ¿no? Pero lo que sí está claro, y en la pre todos tenemos claro, los profesores, es que hay sistemas de intercambio de excedente. Y si hay excedente, es que hay agricultura, ¿ya? ¿Me entiendes? Si solo fueran cazadores y recolectores, si solo fueran horticultores, no habría excedente. Y hay evidencias que Huacaprita tiene agricultura. Ahora, allá, algunos autores señalan de que Huacaprieta es mucho más antiguo, ¿no? Lo que está en debate es eso, ¿no? La antigüedad de Huacaprieta. ¿Cuándo empezó? Es que, acuérdate que profesor, en nuestro país las culturas construyen encima de las pirámides. Y por eso hay usos, ¿no? Un caso rochoso, por ejemplo, Huaricoto, ¿no? Ellos cuando excava lo ubica como Chavín. Pero sí en las excavaciones y en la parte más baja de este sitio Huaricoto hay una etapa que corresponde al arcaico superior. Mientras que tú miras acá, los sitios de Caral, Huacaprieta, Cotox, Áspero comienzan a despoblarse. Huaricoto mantiene población hasta la caída de Chavín. ¿Qué te parece? ah, allá, profesor, entonces en Huaca Prieta se le toma porque, o sea, hay registros de agricultura también, ¿no? O sea, no Claro, solo... sí, sí. Ah, profesor, No solo es recolección, no solo es horticultura. allá. Profesor, entonces, bueno, quiero preguntar otra pregunta, que es, en el periodo lítico, si se desarrolla en el Pleistoceno, este, Sí. hay megafauna, entonces, Así es, así ¿sí? es. Y Donde sabemos que había porque los huesos de muchos de los animales que encontramos acá, los huesos que permiten el fechado de estos sitios líticos, ¿ya? Huesos de animales que han sido cazados, encontramos osos, ¿ya? Osos, prácticamente no hay osos en los Andes, hay pocos osos, ¿no? Había muchos osos, había distintos tipos de perezosos, ahora solo hay perezosos en la selva. ¿Qué más? Los dientes de sable. Esta es la época en que nos comimos a los dientes de sable. Y esta es la época en que mamuts no se usa para América. Para el continente americano se usa el término mastodonte. Ya, nos comimos a los mastodontes. Ya, esa es la paleofauna. O sea que nuestros antepasados, en esa actitud de cazador, recolector, depredador, se comió a estos personajes de la película esta animada, La Era de Hielo.
Justamente esa película se centra en la fauna americana, la fauna, paleofauna o megafauna apocalíptica. Ese es y nuestros antepasados se los terminan comiendo todos. Ahora, hay dos teorías, ¿no? Una señalan que el calentamiento de las temperaturas hizo que estos animales, por su pelaje, por su contextura fisiológica creada para el frío, no se pudieran adaptar. Esa es una teoría. Y la otra es que nuestros antepasados se los comieron. Y esa segunda tiene evidencia porque a las afueras de estas cuevas, donde vivieron en esta época cuevas o abrigos rocosos, a las afueras encuentras los restos de piedra, ¿ya? Estas piedras con filo, ¿no? Que se rompieron al momento de cortar la carne, los tendones, los huesos, el cuero de los animales que comieron. Y tiraron esa basura. Y tiraron en esos depósitos de basura los huesos de los animales que comieron. Y tiraron el excremento humano. Entonces, con esa materia orgánica se realizó el fechado. ¿Ya? Y ahí viene el problema, porque necesitas para dar un fechado muchas muestras, muchas evidencias. Entonces, las evidencias que tenemos son esas. Eso es lo que yo he recogido, lo he puesto ahí, lo he agregado a la diapositiva. ¿Qué te parece? Ah, ya, profesor, eso me queda entender. Y lo que yo tengo entendido es que en el arcaico inferior está Guitarrero 2. Así es. ¿En dónde está Guitarreros 1? Porque si hay 2, hay 1, ¿no? Guitarrero, ahí está Guitarrero 1, ahí está. Mira la pantalla. Ajá, pero hay una descripción de Guitarrero 1, o sea, lo van a tomar. El Guitarrero 1 es a ver, Guitarrero es una cueva, ¿ya? Y esa cueva tiene partes. Y hay una parte donde se ha encontrado evidencia con fechado de época lítica. Y, y fuera de la cueva del Guitarrero, se ha encontrado evidencia, ¿está? De actividad de cultura correspondiente al arcaico inferior. Ya, es que tienes que mirar el ecosistema, ¿no? Es una cueva y la cueva da hacia una pequeña planicie y esa planicie está cortada por un río. Entonces ahí es donde se ha encontrado la domesticación de estas plantas, como el frijol y el ají. O sea, sabemos que el frijol y el ají son productos domesticados muy tempranamente en el Perú y se difunden desde los Andes centrales hasta México. ¿Ya? Y ahorita hay debate en el cacao, y hay debate palta, cacao, ¿qué más había? Palta, cacao, tomate y maíz. Ahí sigue el debate, porque todavía no hay así aunque estuve leyendo, pero no me convenció un artículo justo para preparar la clase hace 2 semanas sobre el cacao y otro sobre el maíz. Pero el del cacao no me convenció casi nada. O sea que empezó en una zona de la selva alta peruana, luego siguiendo la línea de la selva del Perú, va hacia el Ecuador, va hacia Colombia, de Colombia entra a Centroamérica, va al Perú, y va a México. Y no se desarrolla una costumbre de consumo del cacao, ¿no? Y del maíz y el tomate, los mexicanos dicen que es algo similar. Pero si tú has visto las preguntas de San Marcos evitan esos debates porque sería una locura preguntarle a los estudiantes, ¿no?, que están postulando sobre debates teóricos, metodológicos, que los científicos no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso les presentamos estos datos que son más concretos, que son los concretos, que tienen mucha evidencia.
Pregunta todo lo que quieras. Sí, profesor, Dime, sobre, dime. había escuchado algo sobre, habían encontrado el cacao más antiguo, por antigüedad, en la En el selva, Perú, y sí. Sí. que era, profesor, en el líquido dice Piquimanchay 1. Entonces, como usted dijo de la cueva, entonces la cueva teóricamente ha encontrado evolución de la misma cultura misma, que tiene el lítico y No, arcaico. no, 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 no es evolución, sino que es otro grupo humano Ah, otro grupo entonces. que se ubicó en la cueva. Ah, ¿Ya? entonces, y Piquimanchay 2 o 3, porque si ponen uno, entonces debería haber más cantidad. ¿Qué pasa con Ya. eso, esa información? A ver, Piquimachay 1 es el que corresponde a la cultura lítica. ¿Ya? Piquimachay 2 corresponde al arcaico inferior. ¿Ya? Lo mismo pasa con Guitarrero 1, Guitarrero 2. ¿Ya? ¿Está claro? O sea, Sí, o sea, en algunos lugares hay más fases, pero ya corresponden a fases tempranas del arcaico inferior, fases tardías del... Pero acá, para evitar las confusiones, solo ponemos hasta 1 y 2. Porque si no, si revisas los libros de arqueología te vuelves loco. A ver, te digo así, Chivateros tiene 13 fases. ¿Ya? Y esas fases, ¿cómo se determinan? Por por, los restos, ¿no? O la más antigua y los restos que son fechados, ¿no? Entonces acá no vamos a complicarles la vida, ¿no? Creo que tú quieres estudiar historia. Esas preguntas son las que hacen los alumnos de historia, antropología, arqueología. ah, son temas para letras. Es que, bueno, digo, como para asociarme a la historia, más a museos. Y, bueno, le quiero, Claro, si vas a museos, ahí vas a ver las fichas técnicas y te hablan de un montón de fases, ¿ah? Guitarrero tiene varias fases. Acá solo estamos usando las dos fases que se asocian a los periodos que estamos usando. Es que cuando ves a nivel arqueológico, histórico, arqueológico, estas fases se desintegran, se dividen, se fragmentan, se fragmentan. Es como formativo, que ya para la semana 4, el formativo te hablan de formativo inicial, medio, ¿no? Y tardío. Formativo inicial, las primeras culturas con cerámica, ¿no? Formativo medio, Chavín de Huántar, y formativo final o tardío, Paracas, ¿ya? Entonces, por lo menos ahí hay una diferencia. No queremos ponerle números porque si no la gente se vuelve loca. Hay información hasta para aburrirse, demasiada información. Recuerda que como el Perú como lugar de una gran civilización originaria, tenemos información y sitios arqueológicos por todo lado. Levantas una piedra y una huaca, levantas una piedra y un rastro arqueológico. Por eso, si no los ingenieros, los que quieren hacer alguna obra, carreteras, pistas, están muchos problemas, ¿no? Has escuchado, ¿no? Que todo tiene, para hacer hasta un poste, poner una antena, tiene que haber un estudio. Y ese estudio tiene que sacar un CIRA, certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Recién cuando sacas tu CIRA, recién haces tu casa, el puente, pones la antena, o el pozo a tierra, o el pozo de agua, o la chacra. Así es el Perú. ¿Sabías eso o no sabías? Ah, sí, profesor, escucha algo sobre eso. Mayormente porque a veces evitan eso, porque si encuentran algo grande, pues lo prohíben y lo ponen como algo cultural, ya no pueden construir. ¿Sí? Claro, ese es el problema. Entonces, por eso arqueología es una carrera que tiene bastantes escuelas a nivel nacional y la mayoría de arqueólogos no trabajan en universidades, centros de investigación, ¿no? O las áreas de cultura de los gobiernos locales o regionales o del ministerio. La mayoría de arqueólogos trabaja para empresas privadas, ya haciendo
CIRAS. Entonces, una empresa, por ejemplo, las de electricidad tienen sus arqueólogos, las de agua tienen sus arqueólogos, las empresas mineras tienen arqueólogos, las empresas de constructoras de carreteras tienen arqueólogos, la empresa del gas tiene arqueólogos que se dedican a eso. Porque por todo lado en el Perú hay sitios arqueológicos. Profesor, y ya la última, porque ya me tengo que ir. Ya no hay problema. La tecnología lítica en el periodo lítico, ¿cómo puedo diferenciar las puntas? Porque que yo sepa, o sea, Chivateros tiene una punta medio deforme, se puede decir, y No, Paiján la... claro, en el caso de Chivateros, la teoría de Chivateros es que es una cantera, es un taller, estaban haciendo, y cuando se dice preforma es porque no está terminado. Es decir, en Chivateros no se encontró lo que sí se encontró en Paiján, ¿ya? Que es una influencia directa, pues, de la época o de la cultura Clovis. Y en Chivateros lo que se ha encontrado son preformas, es decir, no se ha encontrado una hoja completa. Esta es una hoja que encontraron en Paiján y está desgastada, o sea, ya el filo ya no tenía filo. Ya no tenía filo y la tiraron. La sacaron porque este péndulo, esta cosita que está acá, es un péndulo para que se amarre con el palo. O sea, el palo sería una especie de lanza, ¿no? Entonces me imagino que ya, oh, ya no tiene filo, ¿qué hacemos? La sacaron del palo y la tiraron. Y la encontraron junto a los huesos de los animales que comieron y al excremento fosilizado, que se le dice coprolitos. En cambio acá, esta preforma de chivateros estaban tallando la piedra y parece que se rompió, porque hay una parte que ya, acá está, esta parte es la parte rota, y agarraron el que la estaba tallando, la tiró y empezó con otra. Por eso se dice de preforma. Ya, en cambio, en Piquimachay los restos líticos que se han encontrado ya son de una tecnología inferior. O sea, la tecnología más avanzada, que es la forma Clovis del tallado de piedra, ya se aprecia desde Paiján en adelante. Desde Paiján en adelante, ya la influencia de las puntas Clovis, que por eso le llaman, acá antes de que venga la teoría de que eso era Clovis, aquí los arqueólogos le habían puesto estilo Paiján o paijanense. Ahora ya sabemos que el paijanense es de influencia Clovis. Y obviamente los arqueólogos norteamericanos le pusieron Clovis hasta que descubrieron que las puntas Clovis vinieron de los pocos grupos humanos que llegaron de Europa a América del Norte y que esas puntas en Europa les dicen solutrenses. Así que solutrense en Europa, Clovis en América, paijanense en el Perú. Ya, es la misma influencia. Repito, esto se sostiene en este fundamento teórico del difusionismo cultural, que lo explica en la semana 1, estaba la arqueólogo Bear Gordon Shile, el teórico que planteó eso, australiano. Pregunten, Ah, para eso estamos. la punta de la auricocha, porque bueno, aquí en el boletín sale una figura. ¿Cómo será la diferencia? Ya. Ya, pero la auricocha sí ya hay una influencia Clovis, pero hay una peculiaridad. Foliáceo significa forma de hoja de árbol, ¿no? Y estas son, algunos les llaman hachas de mano. Ya, estas están diseñadas para que lo uses con la mano, ¿no? O sea, la mano estaría agarrando a cada piedra. Aquí sería la parte de agarre, porque la punta está aquí, ¿no? Siempre las puntas y el filo está acá, ¿no? Lo punzo cortante, como se dice. Aquí ya, y fíjate en la cronología, ¿ya? Paiján es 10.800.
Y de Paiján en adelante, todos los sitios arqueológicos nos reflejan este estilo de tallado de piedra. Por ahí hay uno que otro que no tiene claramente definido el paijanense, pero sí se ve la influencia. Y lo ves en Guitarrero, en Chivateros, en Toquepala. Y mira el fechado de la Uricocha. Es bien tardío, ¿no? Ah, ya, gracias. Solamente eso. No tengo más dudas. No, gracias a ti más bien por las preguntas. También se ha conectado, bueno, estaba conectado Valerie y se ha conectado Dayana. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, se retiró Dayana, Valerie. Voy a ver si hay algo en el chat y continuamos. Nos habíamos quedado en el paleolítico inferior. Acá están sus características. En el paleolítico superior. Vamos a hablar del paleolítico superior. En unos minutos que voy a ver el chat.
Bien, seguimos. Valerie, ¿tienes alguna pregunta? ¿Estás conectada? Si no, seguimos. Bien, el arcaico superior. Acá estamos hablando ya de una economía productiva ligada a la agricultura y ganadería con intercambio de bienes a través del sistema de trueques. Y como lo mencioné hace unos minutos, porque hay producción de excedente. Es decir, producen más productos alimenticios de origen agrícola o ganadero que los que pueden consumir. Y esto permite que haya intercambio con otras zonas, ¿ya? Ahora, estamos hablando de sociedades plenamente sedentarias, con un crecimiento demográfico sostenido y un modelo de organización que está asociado a la aparición del ayllu. Surgen élites sacerdotales y un trabajo especializado, una división laboral muy marcada del trabajo. A nivel de organización, la religión es fundamental para entender tanto la forma de, ¿no?, la cosmovisión, la forma de entendimiento e interpretación de la naturaleza, pero también la forma de organización. Para autores como Ruchadi, esta investigadora señala que ya surge una forma de Estado teocrático en los Andes y ubica a Caral como una especie de capital o gran centro político, cultural y religioso en el área andina. Este es el planteamiento de Ruchadi, que tiene muchos seguidores, sobre todo en nuestra universidad, ¿no? Todavía hay un debate, vamos a ver cómo queda ese debate, pero ¿no?, yo creo que va a ir cada vez más haciéndose más sólida la propuesta de la doctora Ruchadi. Ahora, también los arqueólogos ubican dos tipos de tradiciones culturales para el arcaico superior. Una que está asociada a la tradición costeña, una serie de pirámides truncas, que son lo más saltante a la vista, pirámides truncas con terrazas escalonadas, con grandes plazas circulares hundidas y recintos con fogones para la incineración de las ofrendas, que pueden ser productos vegetales, animales o incluso se presume que sacrificios humanos. En la tradición serrana estamos hablando de templos básicamente rectangulares o cuadrangulares con máximo de 2 plantas, con fogones, con sistemas de ductos que permiten, ¿no?, el mantenimiento del fuego y la gran potencia del fuego para incinerar las ofrendas, que pueden ser, ¿no?, animales, vegetales y, repito, presumiblemente también ofrendas humanas, ¿no?, sacrificios humanos. Ahí tenemos los ejemplos, ¿no?, las pirámides escalonadas con estas plazas circulares o rectangulares que se pueden ver en varios lugares como Caral, y arriba, si ven, el templo de las manos cruzadas en Kotosh. Acá está. Acá están los principales sitios, ¿no?, para que vean que estos sitios ya presentan esta característica de ser sedentarios debido, por ejemplo, a que tienen ocupación permanente, ¿no? Boca Prieta del 3000 al 1200, Áspero y Caral del 3000 al 1800, Kotosh del 2500 al 1400. Ojo, Áspero y Caral pertenecen a lo que Chadi llama a ese protoestado, a ese primer estado teocrático que surge en los Andes, que tiene a Caral como una especie de capital. A ver, ¿qué se encontró en Huaca Prieta? ¿No? Es una aldea de horticultores, hay producción de excedente, hay tejido de algodón, hay estos mates tallados o bulilados, ¿ya? Que hay en Kotosh. Este es el típico templo de tradición arquitectónica serrana, 2 plantas y un altar de fuego asociado a esta escultura de barro de las manos cruzadas.
Kotosh tiene una ocupación del 2500 a 1400. Mientras que Caral y Áspero son lugares arqueológicos asociados. Ya, Áspero es un centro pesquero y hay dos grandes huacas o pirámides, la de los ídolos y la de los sacrificios. Mientras que Caral es, pues, para resaltar, ¿no?, que es una gran ciudad con una serie de pirámides y construcciones, y esta época es paralela, es contemporánea al antiguo Egipto y Sumeria, es decir, a la época de las ciudades-estado sumerias como Ur, Uruk, Lagash, Nippur y otras más, y paralela a la época de, de Egipto, la época antigua, la época en la que se consolida la escritura jeroglífica, ¿ya? Y la construcción de las grandes pirámides del Valle de Gizeh, en honor a los faraones de las dinastías 3, 4 y 5. Ahora, Chadi a Caral la llama, ¿no?, una ciudad sagrada, es un gran centro ceremonial y es el más antiguo de América, en eso sí no hay duda, donde Chadi sostiene que se refleja en esta primera forma de Estado, que es el Estado teocrático. Y en los distintos sitios, zonas de excavación arqueológica de esta ciudad sagrada, de más de 64 hectáreas, han encontrado diversos objetos como figuras de barro, ¿no?, unas figurillas de barro que representan a hombres y mujeres de barro crudo, ¿no?, textiles sin diseño, a diferencia de Boca Prieta, que sí tienen diseño, y una serie de flautas hechas con canilla de pelícano, que son muy populares, incluso están talladas en el ídolo piedra, el ídolo de piedra de Chupacigarro, por ejemplo. Bien, Angélica, se ha conectado, ¿tienes alguna pregunta? No, parece que no. Bien, aquí están algunos detalles. Para que hablemos del Arqueco superior, las evidencias tienen que ser las aldeas permanentes, es decir, sedentarismo pleno, grandes centros ceremoniales, ¿ya?, agricultura extensiva, es decir, no se usan redes hidráulicas, ¿ya? ¿Y qué más? Ganadería. Y aquí están los principales sitios, o los más representativos, ¿no?, que además vienen siempre siendo objeto de preguntas en los exámenes de la pre y en los exámenes generales. Acá es una vista panorámica de Caral, ¿no? Está partido porque es un libro, por supuesto, pero que nos explica bien el tamaño y las dimensiones de este gran sitio arqueológico, ¿no? Ya, a ver. La economía de Caral supe, ¿no?, este sistema de acumulación de excedente, control del excedente y los intercambios a largas distancias. Por eso en Caral encontramos spondylus de la zona ecuatoriana o restos de productos alimenticios y animales exóticos, y sobre todo utilizados como ofrendas en los entierros de distintos personajes de las élites de esa zona. Se ha encontrado un quipu, un supuesto quipu, hallado en la pirámide de la galería, ¿no?, de Caral. Hay un debate si eso no es un quipu, puede ser, sigue el debate por si acaso. Gran cantidad de flautas talladas, hechas en hueso de canilla de pelícano, y estas son las figurillas de barro crudo que se han encontrado. Sabemos que hay sacrificios humanos, se han encontrado sacrificios
cuerpos sacrificados en la pirámide mayor de Karnak. Entonces, para concluir esta parte, ¿sí?, y hacer la comparativa, Paleolítico superior, sus características son similares al lítico peruano, Mesolítico al arcaico inferior, y Neolítico del Viejo Mundo al arcaico superior peruano. Ya, vamos a ver si hay algo en el chat. Bien, el último tema de esta semana es el de las teorías sobre el origen de la civilización andina. Cuando hablamos de las teorías de esta civilización, tenemos que tener en cuenta que con el avance de la ciencia se han ido mejorando los mecanismos de recolección de información, de procesamiento de la información y sobre todo de datación de la información. Entonces tenemos, ¿no?, que para la década de 1920, los descubrimientos que hizo Max Uhle le hacen plantear que la cultura peruana tiene un origen maya, o sea que lo que encontramos en el Perú es de origen maya. ¿Por qué? Porque muchos de los dibujos, tallados, eh, relieves, muestran estas características que están influenciadas, según Uhle, de la cultura maya. Ahora, años después, Julio César Tello plantea que no, que el origen de la cultura peruana es propio, es autóctona, y que su origen está entre el desarrollo de la sierra y sobre todo, ¿no?, en la selva. ¿Por qué en la selva? Porque los dioses de las primeras grandes culturas hidráulicas con organización estatal, sus dioses, sus divinidades, tienen características de animales feroces de la selva. Bien. Ojo, ya sabemos que eso no es así tampoco, ¿eh? Sabemos que Chavín es la primera gran síntesis cultural en los Andes. Y para Chadi dice es la segunda, porque para Chadi la primera es Caral, la segunda es Chavín. Pero ahora, pero el consenso es que Chavín es una síntesis cultural y la mayoría de los arqueólogos, historiadores, antropólogos consideramos que Chavín es la primera gran síntesis cultural. Chadi y su equipo dicen que no, que es Caral. Ahí está el debate. Ya. Y la tercera teoría, ya en los años 60, Federico Kaufmann, que fue profesor también en San Marcos, igual que Tello, igual que Uhle,
planteó que no, que la cerámica más antigua no está en el Perú, está en Valdivia, en Ecuador, y que hay cerámica más antigua que Chavín de Huántar en la costa norte y en el Ecuador. Pero esta cerámica se difunde por muchos lugares de América, pero en los otros lugares donde llega adquiere la iconografía, el tallado, las imágenes de los ídolos, de los dioses que están en los ceramios, distintas. Ya, o sea que el origen es Valdivia de la cerámica, pero cada pueblo que se va a influenciar por eso lo va a adaptar rápidamente, ¿no? Entonces ahora sabemos pues que en el Perú hay un desarrollo totalmente autóctono y que obviamente la cerámica más antigua no es la de Chavín de Huántar y que el origen de la civilización andina no es la selva, sino la costa central. ¿Por qué? Por los modelos constructivos utilizados en Chavín de Huántar. Esos modelos se desarrollan por primera vez en la costa central. Ya. Para recordar esto y luego irnos ya a las preguntas. El hombre llega a América durante el desarrollo del Pleistoceno, ¿sí? En la época del Paleolítico Superior. Existen dos criterios de clasificación para la periodificación del periodo prehispánico: la influencia del estilo cerámico, planteada por John Rowe, y el desarrollo socioeconómico, planteado por Luis Guillermo Lumbreras. Entre los periodos lítico, arcaico inferior y arcaico superior, la principal diferencia son las formas de organización económica y social. Se pasa del sedentarismo al semisedentarismo y luego a la no sedentarización plena, ¿sí? Nomadismo, semisedentarismo, sedentarismo. Ese es el proceso. El Holoceno, que es la era geológica que empieza aproximadamente el 10.000 a.C. y la mantenemos hasta ahora, nos permite, ¿no? Permite entender el desarrollo del periodo arcaico inferior, el surgimiento del arcaico inferior. ¿Ya? Y dentro de las teorías de las altas culturas en los Andes, la teoría autoctonista considera a Chavín de Huántar como la matriz de la civilización andina. Y esto sí, los arqueólogos, historiadores y antropólogos, la gran mayoría lo aceptan. A ver. Vamos entonces a ver las preguntas. Voy a ver si hay algo en el chat porque sonó la campanita.
Bien, no hay más. Vamos a desarrollar las preguntas planteadas en la semana número 2 del curso de historia con contenidos en esta semana de historia del Perú. La primera pregunta nos está planteando las teorías del poblamiento americano, centrándose en las características inmigracionistas de ellas. ¿Ya? Aquí es la típica pregunta de verdadero y falso, donde las opciones, ¿no? La primera opción, Méndez Correa presentó como fundamento la cercanía entre Asia y América. No, eso lo hizo Alex Heldrich. La 2, los polinesios llegaron al continente americano a través del Pacífico. Eso sí es cierto. 3, la teoría noratlántica se sustenta en la semejanza entre las puntas de lanza Clovis y solutrenses. También es cierto. La 4, Paul Rivet sostuvo que los melanesios y polinesios avanzaron por la Antártida. No, Paul Rivet sostiene de que utilizaron las corrientes. Ya Méndez Correa es el que sostiene que avanzaron de Australia a la Antártida. Entonces la 1 es Bolivia. La 2, típica pregunta de lo que le llaman pareamiento, ¿no? Centrándose en los periodos, en las características de los periodos lítico y arcaico, ¿no? Así que vamos a hacer el pareamiento. Paiján, encontramos las puntas del proyectil con péndulo. Esa es una característica. Telarmachay, ¿qué encontramos? La domesticación la más temprana de camélidos. En Chivateros, ¿qué encontramos? Chivateros es una cantera y taller lítico, taller de piedras, del tallado de piedra en la costa. Y Lauricocha es el sitio de esta época donde se encontraron la mayor cantidad de restos humanos. Así que la 2 es Dinamarca. 3, arcaico superior, ¿no? Aquí vamos por las características de este periodo. ¿Ya? Es una pregunta para escoger alternativas. ¿Y cuáles son las viables, ¿no? Las verdaderas? ¿Qué encontramos? Primera casa de camélidos, ¿no? Porque eso es del Armachay, que corresponde al arcaico inferior. Construcción de complejos ceremoniales, eso sí es cierto. Fabricación de puntas de proyectil foliáceas, no, porque eso lo encontramos en el arcaico inferior. Ya, intercambio directo de bienes o trueque, eso sí. Entonces, del arcaico superior, las características están asociadas a la letra Ecuador. La pregunta 4 nos plantea las características a nivel de la producción ganadera del arcaico superior. ¿Qué encontramos acá? Las características de Telarmachay, siguiendo la lectura del profesor Elmo León en su libro del 2006, Orígenes Humanos en los Andes del Perú. Bien, ¿qué características tenemos acá? Telarmachay se domesticaba de manera gradual y selectivamente, primero a vicuñas y luego, ¿no? A las vicuñas y luego a sus neonatos, o sea, a las crías. Así que en la letra 4 es la C de casa. Y la 5, que es una pregunta directa, nos plantea algunas características a nivel de la economía y la tecnología del arcaico inferior. Y una característica central es que estos pueblos tienen una organización donde la población es semisedentaria y vive en aldeas estacionales. Así que la letra es Argentina. Bien. Vamos a ver el chat si hay alguna pregunta. No, parece que no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Sí, no hay nada.
Entonces aquí nos quedamos. Muchas gracias por su atención. Recuerden que este sistema de chat hay distintos profesores en distintos horarios para que ustedes puedan conectarse y poder resolver sus dudas y preguntas. Cuídense mucho, que les vaya bien.